95. Anemias megaloblásticas. Las anemias megaloblásticas constituyen un grupo de trastornos caracterizados por aspectos morfológicos propios de los eritrocitos que se encuentran en fase de desarrollo en la médula ósea. Esta última suele ser hipercelular y la anemia se basa en una eritropoiesis ineficaz. La causa es a menudo una deficiencia de cobalamina, vitamina B12, o folato, pero en ocasiones es resultado de anomalías genéticas o adquiridas que alteran el metabolismo de estas vitaminas o de defectos en la síntesis de ácido desoxirribonucleico, que son independientes de la cobalamina o el folato. Cuadro 95, 1. A continuación se describe la absorción y el metabolismo de la cobalamina y el folato y luego se indican los fundamentos bioquímicos, las manifestaciones clínicas y los resultados de los análisis, las causas y el tratamiento de la anemia megaloblástica. Cobalamina. Existen diversas formas químicas de cobalamina, vitamina B12, pero todas poseen un átomo de cobalto en el centro de un anillo de corrina. En la naturaleza, la vitamina se encuentra sobre todo en la forma de 2-desoxiadenosil-ado, situado en las mitocondrias. Es el cofactor para la enzima L-metilmalonilcoenzima amutasa. La otra cobalamina natural importante es la metilcobalamina, que es la forma localizada en el plasma humano y el citoplasma celular. Es el cofactor para la metionina sintasa. También existen cantidades menores de hidroxocobalamina, la cual se convierten con rapidez a metilcobalamina y adocobalamina al exponerse a la luz solar. Fuentes alimenticias y necesidades. La cobalamina se sintetiza solo por microorganismos. Los rumiantes obtienen la cobalamina del intestino anterior, pero la única fuente para el ser humano son los alimentos de origen animal, como carne, pescado y productos lácteos. Las verduras, frutas y otros alimentos de origen no animal carecen de cobalamina, a menos que estén contaminados con bacterias. La alimentación occidental regular proporciona 5 a 30 microgramos diarios de cobalamina. La eliminación diaria de esta vitamina en los adultos, sobre todo en la orina y las heces, es de 1 a 3 microgramos, cerca del 0,1% de las reservas del organismo, y, dado que el organismo no tiene la capacidad para degradar cobalamina, las necesidades diarias también se aproximan a 1 a 3 microgramos. Las reservas corporales son de 2 a 3 miligramos, suficientes para 3 a 4 años si se interrumpe por completo el aporte. Absorción. Hay dos mecanismos para la absorción de cobalamina. Uno es pasivo, y ocurre por igual a través de las mucosas bucal, duodenal e ileal. Es rápido, pero en extremo ineficaz y permite absorber menos de 1% de una dosis oral. El mecanismo fisiológico habitual es activo y se lleva a cabo a través del ileón, es eficaz para dosis orales pequeñas, de algunos microgramos, de cobalamina y tiene mediación del factor intrínseco gástrico. La cobalamina de los alimentos se libera de complejos proteínicos por enzimas situadas en el estómago, duodeno y yeyuno. Se combinan con rapidez con una glucoproteína salival que pertenece a la familia de las proteínas de unión a cobalamina que se conocen como aptocorrinas. En el intestino, la tripsina pancreática digiere a la aptocorrina y la cobalamina se transfiere al factor intrínseco. El factor intrínseco, gen en el cromosoma 11q13, se produce en las células parietales gástricas del fondo y cuerpo gástricos y su secreción es paralela a la del ácido clorhídrico. En condiciones normales, la producción de factor intrínseco es abundante. El complejo factor intrínseco cobalamina pasa al ileón, donde el factor intrínseco se adhiere a un receptor específico, cubilina, ubicado en la membrana de la microvellosidad de los enterocitos. La cubilina también existe en el saco vitelino y el epitelio de los túbulos proximales de los riñones. Al parecer transita por medio de la AMN, amnioles, proteína del receptor endocítico que dirige la ubicación y endocitosis de la cubilina con su ligando complejo factor intrínseco cobalamina. El complejo cobalamina factor intrínseco penetra en la célula ileal donde se destruye el factor intrínseco. Después de un retraso de unas 6 horas, la cobalamina aparece en la sangre de la vena porta unida a la transcobalamina 2. Todos los días entran a la bilis 0,5 a 5,0 microgramos de cobalamina. Su molécula se une al factor intrínseco y normalmente una parte considerable de la cobalamina biliar se reabsorbe al mismo tiempo que la porción derivada de las células intestinales esfaceladas.
Gracias a la gran cantidad de cobalamina que se desplaza en la circulación enterohepática, su deficiencia aparece con más rapidez en las personas con una absorción deficiente de cobalamina que en los vegetarianos, en quienes la reabsorción biliar del compuesto se encuentra intacta. Transporte. El plasma humano contiene dos proteínas principales que transportan cobalamina. Ambas se unen a esta vitamina molécula-molécula. Existe una aptocorrina conocida como transcobalamina 1 que guarda una relación cercana con otras aptocorrinas de unión a cobalamina que se encuentran en la leche, el jugo gástrico, la bilis, la saliva y otros líquidos. El gen TCNL se ubica en el cromosoma 11q11, Q12,3. La única diferencia entre estas aptocorrinas es la fracción de carbohidrato de la molécula. La transcobalamina 1 se deriva principalmente de gránulos específicos en los neutrófilos. En general, 66% se encuentra saturado con cobalamina, que se une con fuerza. La transcobalamina 1 no estimula la penetración de cobalamina en los tejidos. Los receptores de glucoproteínas en las células hepáticas ayudan a extraer transcobalamina 1 del plasma y la transcobalamina 1 es muy importante en el transporte de los análogos de cobalamina, a los que fija con mayor eficacia que el factor intrínseco, hacia el hígado para su excreción hepática en la bilis. La otra proteína importante para transportar cobalamina en el plasma es transcobalamina 2. Su gen se ubica en el cromosoma 22q11, Q13y. Al igual que el factor intrínseco y la aptocorrina, posee 9 exones. Es probable que las tres proteínas tengan un origen ancestral común. El hígado y otros tejidos, en especial macrófagos, ileón y endotelio vascular, sintetizan a la transcobalamina 2. Lo normal es que transporte solo 20 a 60 nanogramos de cobalamina por litro de plasma y la libere con facilidad hacia la médula, placenta y otros tejidos, donde penetra por medio de endocitosis mediada por receptores en la que participan el receptor de transcobalamina 2 y la megalina, codificada por el gen LRP2. El complejo transcobalamina 2 cobalamina se fagocita por endocitosis a través de grietas revestidas con clatrina. El complejo se degrada, pero es probable que el receptor se recicle hacia la membrana celular como sucede con la transferrina. La cobalamina libre se exporta a través de un transportador de fármacos tipo casete de unión a adenosintrifosfato llamado también proteína 1 de resistencia a múltiples fármacos. Folato. Folato alimentario. El ácido fólico, terroilglutámico, es una sustancia amarilla, cristalina e hidrosoluble. Es el compuesto original de una gran familia de compuestos naturales de folato que difieren de este en tres aspectos. 1. Se reducen parcial o completamente a derivados de dihidrofolato o tetrahidrofolato. 2. Por lo general contienen una sola unidad de carbono, cuadro 95, 2, y 3. 70 a 90% de los folatos naturales corresponde a poliglutamatos de folato. La mayor parte de los alimentos contiene algo de folato. Sin embargo, los que poseen mayores concentraciones son el hígado, la levadura, la espinaca, otros vegetales verdes y los granos, mayores de 100 microgramos por 100 gramos. El contenido total de folato de la alimentación occidental promedio es de unos 250 microgramos al día, pero la cantidad varía con el tipo de alimento que se consume y el método de cocción. El folato se destruye con facilidad por el calentamiento, en especial con agua abundante. El folato total del organismo en el adulto se aproxima a 10 miligramos y el hígado es el órgano que contiene la reserva más abundante. Las necesidades diarias de folato en el adulto son cercanas a 100 microgramos, de manera que las reservas bastan solo para 3 a 4 meses en los adultos sanos antes de que sobrevenga una deficiencia rápida y grave. Absorción. Los folatos se absorben con rapidez en la porción superior del intestino delgado. La absorción de poliglutamatos de folato es menos eficaz que la de monoglutamatos. En promedio se absorbe cerca del 50% del folato de los alimentos. Los poliglutamatos se hidrolizan hasta formar derivados de monoglutamato, ya sea en la luz intestinal o la mucosa. Todos los folatos de los alimentos se convierten en 5-metiltetrahidrofolato, 5-metiltetrahidrofolato, en la mucosa del intestino delgado antes de entrar en el plasma de la circulación portal.
Los monoglutamatos se transportan de forma activa a través del enterocito por un transportador de folato acoplado a proteínas, PCFT, SCL46A1, situado en el borde apical en cepillo, y con mayor actividad a pH de 5,5, que es casi el mismo encontrado en la luz duodenoyeyunal. Las mutaciones genéticas de dicha proteína son la causa de la absorción deficiente hereditaria de folato, véase más adelante. Las dosis mayores de 400 microgramos de ácido teroilglutámico se absorben casi sin cambios y se convierten en folato natural en el hígado. Las dosis menores se transforman en 5-metiltetrahidrofolato durante su absorción intestinal. Todos los días entran a la bilis alrededor de 60 a 90 microgramos de folato, que se excretan hacia el intestino delgado. La eliminación de este folato, junto con el de las células intestinales esfaceladas, acelera la rapidez con la cual sobreviene deficiencia de folato en los trastornos que se acompañan de una absorción deficiente. Transporte. El folato se moviliza en el plasma. Alrededor de un tercio se une con debilidad a la albúmina y 2/3 se encuentran libres. En los líquidos corporales, plasma, líquido cefalorraquídeo, leche, bilis, casi todo el folato consta de 5-metiltetrahidrofolato en forma de monoglutamato. Intervienen 3 tipos de proteínas fijadoras de folato. El elemento principal de transporte del folato plasmático, 5-metiltetrahidrofolato, a las células es el transportador de folato reducido, RFC, SLC19A1. 2 receptores de folato, FR2 y FR3, dentro de la membrana celular, fijados por el elemento de anclaje glucosilfosfatidilinositol, desplazan el folato al interior de la célula por medio de endocitosis mediada por los receptores. La tercera proteína, transportador de folato acoplado a proteínas, transporta el folato en un entorno con pH bajo desde la vesícula al citoplasma celular. El transportador de folato reducido también media la captación de metotrexato por las células. Funciones bioquímicas. Los folatos, como los derivados intracelulares de poliglutamato, actúan como coenzimas en la transferencia de unidades de un solo carbono, figura 95.1 y cuadro 95.2. 2 de estas reacciones intervienen en la síntesis de purina y una en la síntesis de pirimidina necesaria para la replicación de ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. El folato también es una coenzima que actúa en la síntesis de metionina, en la cual también participa la metilcobalamina y en la que se regenera tetrahidrofolato. Este último es el aceptor de unidades simples de carbono que acaban de entrar al conjunto activo a través de la conversión de serina en glicina. La metionina, otro producto de la reacción con la metionina sintasa, es el precursor de la S-adenosilmetionina, SAM, el donador general de metilo que interviene en más de 100 reacciones de la metiltransferasa, figura 95.1. Durante la síntesis de timidilato, el 5,10-metileno-tetrahidrofolato se oxida para formar dihidrofolato. La enzima dihidrofolato reductasa convierte a este en tetrahidrofolato. Los fármacos metotrexato, pirimetamina y trimetoprim, sobre todo en las bacterias, inhiben la dihidrofolato reductasa de manera que impiden la formación de coenzimas de tetrahidrofolato activas a partir del dihidrofolato. Una pequeña fracción de la coenzima de folato no se recicla durante la síntesis de timidilato, sino más bien se degrada en el enlace C9-N10. Bases bioquímicas de la anemia megaloblástica. El rasgo común de todas las anemias megaloblásticas es un defecto en la síntesis de ácido desoxirribonucleico que altera con rapidez a las células que se dividen en la médula ósea. Todos los trastornos que provocan cambios megaloblásticos tienen en común una disparidad en la velocidad con que se sintetiza o dispone de los 4 precursores inmediatos del ácido desoxirribonucleico. Desoxirribonucleósidos trifosfatos, DNTPS, DA, adenina, TP y DG, guanina, TP, purinas. DT, timina, TP y DS, citosina, TP, pirimidinas. En las deficiencias de folato o cobalamina es imposible convertir monofosfato de desoxiuridina, DUMP, en monofosfato de desoxitimidina, DTMP, que es el precursor de la DT, timina, TP, figura 95.1. Esto se debe a que se necesita folato como la coenzima 5,10-metileno tetrahidrofolato poliglutamato para la conversión de DUMP en DTMP.
En la deficiencia de cobalamina o folato se dispone de poco 5,10 metileno tetrahidrofolato. La replicación de ácido desoxirribonucleico a partir de múltiples orígenes en el cromosoma es más lenta de lo normal durante la mitosis, no se produce la unión normal con los replicones incompletos y como resultado hay roturas del ácido desoxirribonucleico monocatenario. Otra teoría que explica la anemia megaloblástica en la deficiencia de cobalamina o folato es la incorporación errónea de uracilo en el ácido desoxirribonucleico por la acumulación de trifosfato de desoxiuridina, DUTP, en la horquilla de replicación de ácido desoxirribonucleico a consecuencia del bloqueo en la conversión de monofosfato de desoxiuridina, DUMP, en monofosfato de desoxitimidina. Relaciones cobalamina-folato. El folato es necesario para muchas reacciones que ocurren en los tejidos de los mamíferos. Solo se conocen dos reacciones en el organismo que necesitan cobalamina. La isomerización de metilmalonilcoenzima A, que requiere adocobalamina, y la metilación de homocisteína en metionina, que necesita metilcobalamina y 5-metiltetrahidrofolato, figura 95.1. Esta reacción es el primer paso en la vía por medio de la cual el 5-metiltetrahidrofolato, que entra en la médula ósea y otras células del plasma, se convierte en todas las coenzimas intracelulares de folato. Las coenzimas son poliglutamadas, el mayor tamaño ayuda a su retención intracelular, pero la enzima poliglutamato de folato sintasa solo puede utilizar tetrahidrofolato, no metiltetrahidrofolato, como sustrato. En la deficiencia de cobalamina, el metiltetrahidrofolato se acumula en el plasma, en tanto que las concentraciones intracelulares de folato descienden por la incapacidad para formar tetrahidrofolato, el sustrato sobre el cual se forman los poliglutamatos de folato. Esto se conoce como inanición de tetrahidrofolato o trampa de metilfolato. Esta teoría explica las anomalías en el metabolismo del folato que ocurren durante la deficiencia de cobalamina, folato sérico elevado, folato celular reducido, excreción del precursor positivo de purina ribonucleótido de carboxamida de aminoimidazol ICAR. Cuadro 95.2, y también porque la anemia por deficiencia de cobalamina responde a las dosis altas de ácido fólico. Manifestaciones clínicas. Muchos pacientes asintomáticos se detectan al encontrar un volumen corpuscular medio elevado en la biometría hemática sistemática. Las principales manifestaciones clínicas en los casos más graves son las de la anemia. La anorexia suele ser notable y puede haber pérdida de peso, diarrea o estreñimiento. La deficiencia de folato o cobalamina se acompaña de glositis, queilosis comisural, febrícula en los pacientes con anemia más pronunciada, ictericia, a expensas de la bilirrubina no conjugada, e hiperpigmentación reversible de la piel con melanina. La trombocitopenia puede causar equimosis que se agrava por deficiencia de vitamina C o el consumo de alcohol en los pacientes desnutridos. La anemia y el recuento leucocítico bajo predisponen a las infecciones, en particular de los aparatos respiratorio y urinario. En unos cuantos estudios se ha vinculado la deficiencia de cobalamina con una disminución de la función bactericida de fagocitos y osteoporosis. Manifestaciones neurológicas. Se necesita vitamina B12 para la mielinización del sistema nervioso central. Su deficiencia origina neuropatía periférica bilateral o degeneración, desmielinización, de los haces posterior y lateral, cervicales y torácicos, piramidales, de la médula espinal y, con menor frecuencia, de los pares craneales y la sustancia blanca del cerebro. Pueden ser evidentes trastornos como atrofia del nervio óptico y síntomas cerebrales como demencia, depresión, manifestaciones psicóticas y deficiencias cognitivas. También puede haber anosmia y ageusia. En la resonancia se puede identificar la degeneración esponjosa de la médula espinal. El paciente, por lo general del género masculino, manifiesta parestesias, debilidad muscular o dificultad para caminar y algunas veces demencia, trastornos psicóticos o visión defectuosa. Por lo regular se pierde la propiocepción y la sensación de vibración y hay positividad a los signos de Romberg y Lermite. La marcha puede ser atáxica con espasticidad, hiperreflexia. La disfunción nerviosa autonómica puede ocasionar hipotensión postural, impotencia e incontinencia. La deficiencia prolongada de cobalamina en la alimentación durante la infancia entorpece el desarrollo del encéfalo y provoca deficiencia intelectual. En los lactantes puede haber dificultades para la alimentación, letargo y coma.
Se han descrito convulsiones y mioclono. Un problema clínico importante es el paciente no anémico con anomalías neurológicas o psiquiátricas y una concentración sérica de cobalamina reducida o en límites normales. En ellos se debe establecer si la deficiencia de cobalamina es significativa, por ejemplo con un frotis de sangre, pruebas para anemia perniciosa mediante concentraciones de la gastrina sérica y para anticuerpos contra factor intrínseco o células parietales, además de medir el ácido metilmalónico sérico cuando es posible. En general, se intenta el tratamiento con cobalamina al menos por 3 meses para determinar si los síntomas mejoran. La base bioquímica de la neuropatía por cobalamina aún se desconoce. Su aparición en ausencia de aciduria metilmalónica en la deficiencia de transcobalamina 2 sugiere que la neuropatía es secundaria al defecto en la conversión de homocisteína en metionina. Se ha sugerido la acumulación de S-adenosilo-homocisteína en el encéfalo, lo que inhibe las reacciones de transmetilación. Se ha referido la deficiencia de folato como causa orgánica de alguna neuropatía, pero es incierto aunque el metotrexato inyectado en el líquido cefalorraquídeo produce daño cerebral o vulvar. En trastornos psiquiátricos se observa a menudo deficiencia de folato y cobalamina. Estos, al igual que la neuropatía, se atribuyen a la síntesis deficiente de S-adenosilmetionina, necesaria para la metilación de las aminas biogénicas, por ejemplo, dopamina, y las proteínas, fosfolípidos y neurotransmisores del encéfalo, figura 95.1. Se han informado relaciones de las concentraciones séricas más bajas de folato o cobalamina y las concentraciones más altas de homocisteína con el deterioro cognitivo y la demencia de la enfermedad de Alzheimer. Pese a ello, un metaanálisis de estudios con asignación al azar y grupo testigo con placebo, con el uso de vitamina B para reducir la concentración de homocisteína en personas con o sin deficiencia cognitiva, indicó que el complemento a base de vitaminas B12 y B6 y ácido fólico, solo en combinación, no mejoró la función cognitiva. Se desconoce si la administración prolongada de estas vitaminas atenúa el riesgo de demencia en etapa ulterior de la vida. Efectos generales de las deficiencias de cobalamina y folato en los tejidos. Superficies epiteliales. Después de la médula roja, los tejidos afectados con mayor frecuencia son las superficies epiteliales de la boca, con glositis, el estómago y el intestino delgado, así como las vías respiratorias y urinarias y el aparato genital femenino. Las células muestran macrocitosis, con un incremento del número de células multinucleadas y moribundas. Las deficiencias ocasionan anomalías en el frotis del cuello uterino. Complicaciones durante el embarazo. También se dañan las gónadas y es común la infecundidad en varones y mujeres con deficiencia de folato o cobalamina. La deficiencia de folato en la madre es una causa de premadurez y la deficiencia de folato y cobalamina produce abortos recurrentes y defectos del tubo neural, según se describe más adelante. Defectos del tubo neural. La administración de complementos de ácido fólico al momento de la concepción y en las primeras 12 semanas del embarazo reduce casi 70% la frecuencia de defectos en el tubo neural, anencefalia, mielomeningocele, encefalocele y espina bífida, en el feto. La mayor parte de este efecto protector se obtiene con 0,4 miligramos por día de ácido fólico desde el momento de la fecundación. La frecuencia de labio y paladar hendidos también decrece con la administración profiláctica de ácido fólico. No hay una relación simple y clara entre la cantidad de folato en la madre y estas anomalías fetales, pero en general cuanto más bajo sea el folato materno mayor es el riesgo para el feto. Los defectos del tubo neural también se deben a los fármacos antifolato y los anticonvulsivos. Por otro lado, se ha postulado una anomalía metabólica subyacente del folato en la madre. Se identificó la actividad reducida de la enzima 5,10, metileno tetrahidrofolato reductasa, figura 95.1, a causa de un polimorfismo C677T común en el gen 5,10, metileno tetrahidrofolato reductasa. En un estudio se observó que la prevalencia de este polimorfismo es mayor en los padres de fetos con defectos del tubo neural y en los fetos mismos. La homocigosidad para la mutación TT se observó en 13% frente a 5% de los testigos. El polimorfismo codifica una variedad termolábil de 5,10, metileno tetrahidrofolato reductasa.
En los homocigotos, la concentración media sérica y eritrocítica de folato es menor que en los testigos y la concentración sérica de homocisteína es bastante más alta. Los análisis en busca de mutaciones en otras enzimas que podrían relacionarse con defectos del tubo neural, por ejemplo metionina sintasa y serina glicina hidroximetilasa, han sido negativos. Las concentraciones séricas de vitamina B12 son bajas en madres de niños con defectos del tubo neural, en comparación con las testigos. Además, los polimorfismos del receptor transcobalamina 2 de la madre se acompañan de un mayor riesgo de nacimiento de productos con defectos del tubo neural. A pesar de ello, ningún estudio ha demostrado que el refuerzo de la dieta con vitamina B12 reduzca la incidencia de tales anomalías. Enfermedades cardiovasculares. Los niños con homocistinuria profunda, concentración sanguínea mayores de 100 micromol por litro, por deficiencia de una de tres enzimas, metionina sintasa, 5, 10, metileno tetrahidrofolato reductasa o cistationina sintasa, figura 95, 1, sufren vasculopatías, es decir, cardiopatía isquémica, enfermedad vascular cerebral o embolías pulmonares durante la adolescencia o al inicio de la vida adulta. Se ha observado que la concentración sérica menos elevada de homocisteína y folato, así como las mutaciones hereditarias homocigotas de 5, 10, metileno tetrahidrofolato reductasa se acompañan de apoplejía, vasculopatía periférica y cardiopatía coronaria con trombosis venosa profunda. Pese a esto, investigaciones prospectivas con asignación al azar de disminución de los valores de homocisteína con complementos de ácido fólico, y vitaminas B12 y B6, en comparación con placebo en un lapso de 5 años en personas con vasculopatías o diabetes, no mostraron disminución de la frecuencia del infarto del miocardio, letal o no letal, como primer cuadro grave, ni estos complementos redujeron el riesgo de recidiva de la enfermedad cardiovascular después del infarto agudo. Los metaanálisis indicaron un descenso de 18% de la frecuencia de apoplejías. Los beneficios para evitar la apoplejía se confirmaron en un gran estudio prospectivo con asignación al azar, mayores de 20.000, en personas hipertensas en China. En esta investigación se detectó una disminución notoria de la primera incidencia de apoplejía en pacientes que recibían enalaprilo y ácido fólico, en comparación con el enalaprilo solo. Lo anterior fue en particular notable en los enfermos que comenzaron el estudio prospectivo con las concentraciones más bajas de folato sérico. Se señaló que la trombosis venosa era más frecuente en personas con deficiencia de folato o vitamina B12 respecto de los testigos y que aparecía en sitios infrecuentes, como los senos venosos cerebrales. Esto se atribuyó a las cifras elevadas de homocisteína plasmática en casos de deficiencia de folato o vitamina B12. Neoplasias malignas. En algunos estudios se ha observado que el ácido fólico profiláctico durante el embarazo reduce la frecuencia ulterior de leucemia linfoblástica aguda durante la infancia. También se ha identificado una relación negativa significativa con el polimorfismo 5, 10, metileno tetrahidrofolato reductasa C677T y las leucemias con translocaciones de leucemia de líneas celulares mixtas, pero una relación positiva con hiperdiploidía en lactantes con leucemia linfoblástica aguda o leucemia mieloide aguda o leucemia linfoblástica aguda infantil. Otro polimorfismo en el gen 5, 10, metileno tetrahidrofolato reductasa, A1298C, está muy vinculado con la leucemia hiperdiploide. También se han observado diversos nexos positivos y negativos entre polimorfismos de las enzimas dependientes de folato y la incidencia de leucemia linfoblástica aguda del adulto. Se cree que el polimorfismo C677T induce el incremento de las reservas de timidina y una síntesis de ácido desoxirribonucleico de mejor calidad al desviar los grupos con carbono 1 hacia la síntesis de timidina y purina. Este fenómeno explica la relación observada con un menor riesgo de padecer cáncer colorectal. La mayor parte de los estudios indica que el ácido fólico profiláctico también protege contra los adenomas de colon. Otros tumores, como linfomas foliculares, cáncer de mama y cáncer gástrico, se han vinculado con polimorfismos de folato o las concentraciones de este.
En un metaanálisis de 50.000 personas que recibieron 0,5 a 40 miligramos de ácido fólico al día o placebo, para evitar adenoma cardiovascular o colónico, se advirtió que el ácido fólico como complemento no aumentaba o reducía en grado significativo la incidencia global de cáncer o de cualquier neoplasia topoespecífica durante el tratamiento promedio, ponderado y programado de 5,7 años. Ante el hecho de que el ácido fólico podría servir de elemento nutricio de tumores, tal vez es mejor no administrarlo en personas con tumores establecidos, salvo que exista anemia megaloblástica grave por deficiencia de folato. Datos hematológicos. Sangre periférica. La característica principal es la presencia de macrocitos ovalados, en general con anisocitosis considerable y poiquilocitosis, figura 95, 2a. Por lo general, el volumen corpuscular medio es mayor de 100 femtolitros, a menos que exista alguna causa de microcitosis, por ejemplo, deficiencia de hierro o rasgo talasémico. Algunos neutrófilos son hipersegmentados, más de 5 lóbulos nucleares. En ocasiones hay leucopenia por reducción de los granulocitos y linfocitos, si bien suele ser mayores de 1,5 por 10 a la 9 por litro. El recuento de plaquetas es moderadamente reducido, raras veces menos de 40x10 a la 9 por litro. La gravedad de todos estos cambios es paralela al grado de la anemia. En el paciente sin anemia, el único signo del trastorno de fondo es la presencia de algunos macrocitos y neutrófilos hipersegmentados en la sangre periférica. Médula ósea. En el paciente con anemia grave, la médula es hipercelular con acumulación de células primitivas a causa de la muerte selectiva por apoptosis de las formas más maduras. El núcleo del eritroblasto conserva su aspecto primitivo pese a la maduración y hemoglobinización del citoplasma. Las células son más grandes que los normoblastos y en ocasiones aparece un mayor número de células con núcleos lobulados excéntricos o fragmentos nucleares, figura 95, 2b. Son característicos los metamielocitos gigantes y de formas anormales y los megacariocitos hiperpoliploides gigantes. En casos graves, la acumulación de células primitivas puede simular leucemia mieloide aguda, en tanto que en pacientes menos anémicos puede ser difícil reconocer los cambios de la médula ósea. Se han utilizado los términos intermedio, leve e incipiente. El término megaloblastoide no significa levemente megaloblástico. Se utiliza para describir a las células con núcleos de aspecto inmaduro y hemoglobinización defectuosa que por lo general se observan en la mielodisplasia. Cromosomas. Las células de la médula ósea, los linfocitos transformados y otras células del organismo que se encuentran en proceso de proliferación experimentan diversos cambios como roturas fortuitas, contracción reducida, diseminación del centrómero y constricciones cromosómicas secundarias excesivas y satélites prominentes. Los antimetabolitos, por ejemplo, arabinósido de citosina, hidroxiurea y metotrexato, que interfieren en la replicación del ácido desoxirribonucleico o el metabolismo del folato y que también causan aspectos megaloblásticos, producen alteraciones similares. Hematopoiesis ineficaz. Se acompaña de acumulación de bilirrubina no conjugada en el plasma por la muerte de los eritrocitos nucleados en la médula, eritropoiesis ineficaz. Otros datos son incremento del urobilinógeno urinario, aptoglobinas reducidas y hemosiderina urinaria positiva, así como aumento de la concentración de lactato deshidrogenasa. El resultado débilmente positivo en la prueba de antiglobulina directa a causa del complemento puede llevar a un diagnóstico falso de anemia hemolítica autoinmunitaria. Causas de deficiencia de cobalamina. La deficiencia de cobalamina suele deberse a la absorción deficiente. La única otra causa es el aporte insuficiente en la alimentación. Aporte insuficiente en la alimentación. Adultos. La deficiencia alimenticia de cobalamina es característica de los vegetarianos que evitan el consumo de carne, pescado, huevos, quesos y otros productos animales. El grupo más grande del mundo es el de los naturales de la India y quizá muchos millones de ellos corren el riesgo de sufrir deficiencia de cobalamina de origen alimenticio.
Hasta en 50% de los vegetarianos adultos y jóvenes de la India seleccionados al azar se observa una concentración sérica reducida de cobalamina, pero la deficiencia no degenera casi nunca en anemia megaloblástica gracias a que la alimentación de la mayoría de los vegetarianos no carece por completo de cobalamina y a que la circulación enterohepática de cobalamina se encuentra intacta. También existe deficiencia alimenticia de esta en individuos que no son vegetarianos pero que se alimentan de manera inadecuada a causa de la pobreza o algún trastorno psiquiátrico. Lactantes. Se ha descrito deficiencia de cobalamina en lactantes nacidos de madres con carencia grave de cobalamina. Estos manifiestan anemia megaloblástica alrededor de los 3 a 6 meses de edad porque nacen con una reserva reducida de cobalamina y se alimentan con leche materna que contiene poca cobalamina. También se ha demostrado en estos lactantes retraso del crecimiento, alteraciones del desarrollo psicomotor y otras secuelas neurológicas. La resonancia revela retraso de la mielinización y atrofia. Causas gástricas de absorción deficiente de cobalamina. Véanse los cuadros 95.3 y 95.4. En etapas anteriores se diferenciaba la patogenia de la absorción deficiente de B12 con base en los resultados de una prueba de Schilling, en la cual se administraba por vía oral una forma radiactiva de vitamina B12 y su aparición en la orina se tomaba como signo de absorción. No se dispone ya de la vitamina B12 radiactiva y por ello no se practica dicha prueba. En la actualidad se recurre a otras técnicas para el diagnóstico diferencial de la absorción deficiente de vitamina B12. Anemia perniciosa. Se define como la ausencia de factor intrínseco a consecuencia de atrofia gástrica. Es una enfermedad común en originarios del norte de Europa, pero se desarrolla en todos los países y grupos étnicos. Es más frecuente en personas con antepasados africanos que asiáticos. La incidencia general es de casi 120 por 100.000 habitantes en el Reino Unido. La proporción de incidencia en varones y mujeres de raza blanca es de cerca de 1 a 1,6 y la mediana en que comienza el trastorno es de 70 a 80 años y solo 10% de los pacientes tiene menos de 40 años de vida. Sin embargo, en algunos grupos étnicos, en especial los de raza negra y latinoamericanos, la edad de inicio es menor. La enfermedad surge con esquemas que no dependen del azar en parientes cercanos y personas con otras enfermedades autoinmunitarias específicas de órganos, como tiroidopatías, vitíligo, hipoparatiroidismo, diabetes de tipo 1 y enfermedad de Addison. También se vincula con la hipogamaglobulinemia, el encanecimiento prematuro, los ojos azules y el grupo sanguíneo A. En algunas series se ha observado cierta relación con el antígeno leucocítico humano 3 y con antígeno leucocítico humano B8, B12 y BW15 en pacientes con alguna endocrinopatía. En las mujeres, la esperanza de vida es normal una vez que comienzan el tratamiento con regularidad. Los varones tienen una esperanza de vida apenas subnormal como efecto de mostrar una mayor incidencia de carcinoma del estómago, respecto de los testigos, pero no se dispone hoy día de datos de su esperanza de vida. La secreción gástrica de ácido clorhídrico, pepsina y factor intrínseco decrece en forma considerable. La concentración sérica de gastrina se incrementa y la de pepsinógeno 1 disminuye. Biopsia gástrica. Se recomienda una sola exploración endoscópica si se diagnostica anemia perniciosa. La biopsia gástrica muestra con frecuencia atrofia de todas las capas del cuerpo y el fondo del estómago, con pérdida de los elementos glandulares, ausencia de células parietales y principales y sustitución por células de la mucosa, un infiltrado de células inflamatorias mixtas y en ocasiones metaplasia intestinal. El infiltrado de plasmacitos y linfocitos contiene un exceso de linfocitos CD4. Estos se dirigen a la bomba de hidrógeno potasio adenosintrifosfatasa gástrica. La mucosa del antro se conserva bien. La anemia perniciosa rara vez se acompaña de infección por Helicobacter pylori, pero la gastritis atrófica incipiente se vincula con gastritis por Helicobacter pylori y se manifiesta en los jóvenes en forma de anemia ferropénica y en los ancianos como anemia perniciosa. Asimismo, Helicobacter pylori induce una reacción autoinmunitaria contra las células parietales, en las que la infección por Helicobacter pylori se sustituye de manera gradual, en algunas personas, por un proceso autoinmunitario. Anticuerpos séricos.
El suero de los pacientes con anemia perniciosa contiene dos tipos de inmunoglobulina G contra el factor intrínseco. Un anticuerpo, el bloqueador o tipo 1, impide la combinación de factor intrínseco con cobalamina, en tanto que el anticuerpo de unión o tipo 2 impide la unión del factor intrínseco con la mucosa ileal. El tipo 1 aparece en cerca de 55% de los pacientes, mientras que el tipo 2 lo hace en 35%. Los anticuerpos contra factor intrínseco cruzan la placenta y producen deficiencia transitoria del factor intrínseco en el recién nacido. Los pacientes con anemia perniciosa también muestran inmunidad celular contra el factor intrínseco. En raras ocasiones se ha detectado anticuerpo tipo 1 en el suero de los pacientes sin anemia perniciosa, pero con tirotoxicosis, mixedema, enfermedad de Hashimoto o diabetes mellitus y en los familiares de los pacientes con anemia perniciosa. Asimismo, se ha detectado anticuerpo contra factor intrínseco en el jugo gástrico de cerca de 80% de los individuos con anemia perniciosa. Estos anticuerpos gástricos reducen la absorción de la cobalamina de los alimentos al combinarse con pequeñas cantidades del factor intrínseco restante. El anticuerpo contra las células parietales aparece en casi 90% de los pacientes adultos con anemia perniciosa, pero a menudo se detecta en otros individuos. De esta manera, aparece hasta en 16% de las mujeres mayores de 60 años de edad seleccionadas al azar. El anticuerpo contra células parietales se dirige contra las subunidades alfa y beta de la bomba gástrica de protones, hidrógeno, potasio adenosintrifosfatasa. Anemia perniciosa juvenil. Suele ocurrir en niños de mayor edad y simula anemia perniciosa de los adultos. Se acompaña de atrofia gástrica, acloridria y anticuerpos contra factor intrínseco en el suero, aunque no aparecen casi nunca anticuerpos contra células parietales. Alrededor de la mitad de estos pacientes padece alguna endocrinopatía concomitante como tiroiditis autoinmunitaria, enfermedad de Addison o hipoparatiroidismo. En algunos se acompaña de candidiasis mucocutánea, deficiencia congénita de factor intrínseco o anomalías funcionales. El cuadro inicial en niños es el de anemia megaloblástica del 1 al 3 años de vida. Unos cuantos comienzan a mostrar signos incluso en el segundo decenio de la vida. El niño carece de factor intrínseco demostrable, pero tanto su mucosa gástrica como su secreción de ácido son normales. La herencia es autosómica recesiva. No se observan anticuerpos contra células parietales ni factor intrínseco. Se han descrito variantes en las que el niño nace con factor intrínseco que se detecta por métodos inmunológicos, aunque es inestable o inactivo en términos funcionales, incapaz de unir cobalamina o facilitar su captación por medio de los receptores ileales. Gastrectomía. Después de la gastrectomía total es inevitable la deficiencia de cobalamina, por lo que después de la cirugía se instituye de inmediato el tratamiento profiláctico con esta vitamina. Asimismo, 10 a 15% de los pacientes sometidos a una gastrectomía parcial manifiesta también esta deficiencia. La frecuencia exacta y el momento de inicio dependen en esencia de la magnitud de la ablación y los depósitos previos de cobalamina en el organismo. Absorción deficiente de la cobalamina alimenticia. Se cree que la causa de este trastorno es la falta de liberación de cobalamina de las proteínas de unión en los alimentos, lo que es más frecuente en los ancianos. Se acompaña de una concentración sérica reducida de cobalamina, con o sin aumento de la concentración sérica de ácido metilmalónico y homocisteína. De forma característica, la absorción de cobalamina es normal, según la medición de la cobalamina cristalina, pero efectúa una absorción deficiente cuando se utiliza un análisis modificado con la cobalamina unida al alimento. Por lo regular es resultado de formas leves de gastritis atrófica o consumo de inhibidores de la bomba de protones. Es posible que la cirugía bariátrica constituya un modo cada vez más frecuente de esta forma de absorción defectuosa de B12 y deficiencia de esta. Todavía no se sabe con qué frecuencia degenera en deficiencia grave de cobalamina ni las razones por las que lo hace. Causas intestinales de absorción deficiente de cobalamina. Síndrome del asa intestinal con estancamiento. La absorción deficiente de cobalamina acompaña a diversas lesiones intestinales en las que los microorganismos fecales colonizan la parte superior del intestino delgado.
Esto ocurre en pacientes con diverticulosis yeyunal, enteroanastomosis, fístula intestinal o con un asa intestinal anatómica por enfermedad de Crohn, tuberculosis o una cirugía. Ablación de íleon. La ablación mayor es de 1,2 metros de íleon terminal, suele provocar absorción deficiente de cobalamina. En algunos pacientes con dicha ablación, sobre todo en caso de insuficiencia de la válvula ileocecal, las bacterias del colon contribuyen aún más a la instauración de la deficiencia de cobalamina. Absorción deficiente selectiva de cobalamina con proteinuria, síndrome de Imerslund. Síndrome de Imerslund-Grasbeck. Absorción deficiente congénita de cobalamina. Anemia megaloblástica autosómica recesiva. MGA1. Esta enfermedad autosómica recesiva es la causa más frecuente de anemia megaloblástica consecutiva a deficiencia de cobalamina en la lactancia en los países occidentales. Se han publicado más de 200 casos, con grupos familiares en Finlandia, Noruega, Medio Oriente y el norte de África. Los pacientes secretan cantidades normales de factor intrínseco y ácido gástrico, pero no pueden absorber cobalamina. En Finlandia se ha observado deficiencia de la síntesis, la transformación o el enlace de la cubilina al ligando a consecuencia de las mutaciones hereditarias. En Noruega se ha publicado una mutación del gen ANN. Las demás pruebas de la absorción intestinal son normales. Más de 90% de los pacientes revela proteinuria inespecífica, pero el funcionamiento renal por lo demás es normal y la biopsia renal no ha demostrado defectos renales uniformes. Algunos pacientes sufren aminoaciduría y anomalías renales congénitas, como duplicación de la pelvis renal. Sprue tropical. Casi todos los pacientes con sprue tropical agudo y subagudo experimentan absorción deficiente de cobalamina. Esta persiste como la principal alteración en la variedad crónica de la enfermedad, en la que el enfermo manifiesta anemia megaloblástica o neuropatía a consecuencia de la deficiencia de cobalamina. Por lo general, la absorción de cobalamina mejora tras la antibiótico-terapia y, en las primeras etapas, con tratamiento a base de ácido fólico. La infestación por la tenia del pescado. La tenia del pescado, Dipillobotrium latum, habita en el intestino delgado del ser humano y acumula cobalamina proveniente de los alimentos, lo que impide su absorción. Los pacientes adquieren el parásito al comer pescado crudo o parcialmente cocido. La infestación es común alrededor de los lagos de Escandinavia, Alemania, Japón, Norteamérica y Rusia. Solo las personas con una infestación grave padecen anemia megaloblástica o neuropatía por cobalamina. Enteropatía por gluten. Alrededor de 30% de los pacientes que no reciben tratamiento sufre absorción deficiente de cobalamina, al parecer, aquellos en quienes la enfermedad se extiende hasta el íleon. La deficiencia de cobalamina no suele ser grave y se corrige con una alimentación sin gluten. Pancreatitis crónica grave. En este trastorno se considera que la falta de tripsina obstaculiza la disponibilidad de la cobalamina adherida al fijador gástrico que no es factor intrínseco, R, para su absorción. Se ha propuesto que en la pancreatitis la concentración de los iones de calcio del íleon desciende por debajo del nivel necesario para mantener normal la absorción de cobalamina. Infección por virus de inmunodeficiencia humana. En los pacientes con virus de inmunodeficiencia humana, la concentración sérica de cobalamina tiende a descender y es subnormal en 10 a 35% de los individuos con SIDA. En algunos enfermos con concentraciones séricas subnormales de cobalamina se ha demostrado absorción deficiente de cobalamina que no se corrige con factor intrínseco. Rara vez la deficiencia de cobalamina es tan grave como para causar anemia megaloblástica o neuropatía. Síndrome de Sollinger-Ellison. En el síndrome de Sollinger-Ellison se ha observado absorción deficiente de cobalamina. Se cree que no se libera cobalamina de la proteína fijadora de fijador gástrico CAE, no es factor intrínseco a consecuencia de la inactivación de la tripsina pancreática por la gran acidez y la interferencia con la unión de la cobalamina al factor intrínseco. Radioterapia. Tanto la radiación de cuerpo completo como la radioterapia circunscrita al íleon, por ejemplo, como complicación de la radioterapia por un carcinoma uterino, pueden ocasionar absorción deficiente de cobalamina. Enfermedad de injerto contrahospedador. Predomina en el intestino delgado. La absorción deficiente de cobalamina por una flora intestinal anormal o una lesión de la mucosa ileal es bastante frecuente. Fármacos.
En el cuadro 95.4 se enumeran los fármacos que causan absorción deficiente de cobalamina, según algunas publicaciones, aunque la anemia megaloblástica por estos fármacos es poco frecuente. Se ha sugerido que la metformina reduce el valor sérico de B12 al aminorar el de transcobalamina 1 y no al ocasionar absorción deficiente de esta vitamina. Anomalías en el metabolismo de la cobalamina. Deficiencia o anomalía congénita de la transcobalamina 2. Por lo general, los lactantes con deficiencia de transcobalamina 2 manifiestan anemia megaloblástica a las pocas semanas de nacimiento. La concentración sérica de cobalamina y folato es normal, pero la anemia responde a las inyecciones masivas, por ejemplo, 1 mg 3 veces por semana, de cobalamina. Algunos pacientes presentan complicaciones neurológicas. En ocasiones, la proteína existe pero es funcionalmente inerte. Las anomalías genéticas identificadas comprenden mutaciones de un sitio de empalme intraexónico desconocido, de lesión considerable, de lesión de un solo nucleótido, mutación finalizadora y un defecto en la edición del ácido ribonucleico. En todos los casos, la absorción de cobalamina es deficiente y por lo general las inmunoglobulinas séricas son reducidas. Si no se instituye un tratamiento adecuado con cobalamina o ácido fólico, el paciente puede sufrir una lesión neurológica, acidemia y aciduria metilmalónica congénita. Los lactantes con esta anomalía están enfermos desde el nacimiento y manifiestan vómito, retraso del crecimiento, acidosis metabólica grave, cetosis y retraso mental. La anemia, cuando existe, es normocítica y normoblástica. La causa de esta enfermedad es un defecto funcional de la metilmalonilcoenzima amutasa mitocondrial o de su cofactor adocobalamina. Las mutaciones de la metilmalonilcoenzima amutasa no responden al tratamiento o lo hacen en forma parcial a la administración de cobalamina. Una parte de los lactantes que no sintetizan adocobalamina reacciona a las dosis altas de cobalamina. Algunos niños padecen aciduria metilmalónica y homocistinuria combinada por la formación defectuosa de las dos coenzimas de la cobalamina. Esto ocurre durante el primer año de vida y se caracteriza por dificultad para alimentarse, retraso del desarrollo, microcefalia, convulsiones, hipotonía y anemia megaloblástica. Anomalías adquiridas del metabolismo de la cobalamina. Inhalación de óxido nitroso. El óxido nitroso oxida en forma irreversible a la metilcobalamina para convertirla en un precursor inactivo, lo que desactiva la metionina sintasa. Se ha observado anemia megaloblástica en los pacientes sometidos a anestesia prolongada con óxido nitroso, por ejemplo, en las unidades de cuidados intensivos. También se ha descrito una neuropatía que simula la neuropatía por cobalamina en los dentistas y anestesiólogos que tienen contacto repetido con el óxido nitroso. Cuando el óxido nitroso no desactiva la adocobalamina no ocurre aciduria metilmalónica. Causas de deficiencia de folato. Cuadro 95.5. Nutricional. La deficiencia alimenticia de folato es muy común. En realidad, en la mayoría de los pacientes con esta deficiencia existe un elemento nutricional. La alimentación de algunas personas contiene cantidades insuficientes de folato. Cuadro 95.5. En Estados Unidos y otros países donde los alimentos se fortifican con ácido fólico, la prevalencia de la deficiencia de folato ha descendido en forma considerable y en la actualidad está limitada a grupos de riesgo elevado con mayores necesidades de este. La deficiencia nutricional de folato ocurre en el kwashiorkor y el escorbuto, lo mismo que en lactantes con infecciones repetidas o que son alimentados solo con leche de cabra, la cual contiene poco folato. Absorción deficiente. Tanto el sprue tropical como la enteropatía por gluten se acompañan de absorción deficiente del folato alimenticio. En el infrecuente síndrome congénito de absorción deficiente selectiva de folato por la mutación del transportador de folato acoplado a proteínas, existe un defecto en el transporte de folato hacia el líquido cefalorraquídeo y estos pacientes tienen anemia megaloblástica que responde a dosis fisiológicas de ácido fólico por vía parenteral pero no por vía oral. También hay retraso mental, convulsiones y otras anomalías del sistema nervioso central. Después de la ablación yeyunal o la gastrectomía parcial, en la enfermedad de Crohn y en infecciones generales, la absorción de folato es un poco deficiente y, cuando es grave, por lo general se debe a una nutrición incompleta.
Se ha descrito absorción deficiente de folato en los pacientes que reciben sulfasalacina, colestiramina y triamtereno. Aprovechamiento pérdida excesivo. Embarazo. Las necesidades de folato aumentan de 200 a 300 microgramos hasta cerca de 400 microgramos por día durante el embarazo normal, en parte por la transferencia de la vitamina al feto, pero sobre todo por el incremento del catabolismo de folato a causa del desdoblamiento de coenzimas de folato en los tejidos que proliferan con rapidez. La anemia megaloblástica por esta deficiencia se evita con el tratamiento profiláctico con ácido fólico. Antes de la profilaxis con ácido fólico ocurría en 0,5% de los embarazos en el Reino Unido y otros países occidentales, pero la frecuencia es mucho más alta en aquellos con deficiencias nutricionales. Premadurez. El recién nacido, a término prematuro, tiene una mayor concentración sérica y eritrocítica de folato que el adulto. Aunque, se calcula que la demanda de folato en el recién nacido es hasta 10 veces mayor que la del adulto con base en el peso, y la concentración de folato en los neonatos desciende con rapidez a los valores mínimos alrededor de las 6 semanas de edad. Estos descensos son más pronunciados y tienden a alcanzar valores más subnormales en los prematuros, algunos de los cuales manifiestan anemia megaloblástica que responde al ácido fólico más o menos a las 4 a 6 semanas de edad. Esto ocurre sobre todo en los lactantes más pequeños, menos de 1500 gramos de peso al nacer, y en aquellos que tienen dificultades para alimentarse o infecciones o que se han sometido a múltiples exsanguinotransfusiones. En estos lactantes se administra ácido fólico en forma profiláctica. Trastornos hematológicos. La deficiencia de folato acompaña a menudo a la anemia hemolítica crónica, sobre todo a la drepanocitosis, la anemia hemolítica autoinmunitaria y la esferocitosis congénita. En estas y en otras enfermedades que se acompañan de un mayor recambio celular, por ejemplo, mielofibrosis, neoplasias malignas, la deficiencia de folato es consecuencia de una reutilización insuficiente después de realizar sus funciones como coenzima. Trastornos inflamatorios. Las enfermedades inflamatorias crónicas, como tuberculosis, artritis reumatoide, enfermedad de Crohn, psoriasis, dermatitis exfoliativa, endocarditis bacteriana e infecciones bacterianas crónicas, ocasionan deficiencia al reducir el apetito e incrementar la demanda de folato. Las infecciones generalizadas también provocan absorción deficiente de folato. La deficiencia grave se limita prácticamente a los pacientes con una infección más activa y la alimentación más deficiente. Homocistinuria. Es un defecto metabólico raro en la conversión de homocisteína en cistationina. La deficiencia de folato que la acompaña en la mayoría de estos pacientes es efecto del aprovechamiento excesivo por una mayor conversión compensadora de homocisteína en metionina. Diálisis prolongada. Puesto que el folato se une en forma débil a las proteínas plasmáticas, se elimina con facilidad del plasma por medio de diálisis. En pacientes con anorexia, vómito, infecciones y hemólisis, las reservas de folato tienden a agotarse. En la actualidad se administra profilaxis sistemática con folato. Insuficiencia cardíaca congestiva y hepatopatías. Algunos de estos pacientes eliminan un exceso de folato mayores de 100 microgramos por día por vía urinaria. Al parecer, la causa es la liberación de folato por los hepatocitos lesionados. Fármacos antifolato. Muchos de los epilépticos que reciben un tratamiento prolongado con difenilidantoinato o primidona, con o sin barbitúricos, tienen concentración sérica y eritrocítica reducida de folato. No se ha dilucidado el mecanismo exacto. El alcohol también es un antagonista del folato, ya que los pacientes que consumen bebidas alcohólicas padecen anemia megaloblástica que responde a las cantidades normales de folato de la alimentación o a dosis fisiológicas de ácido fólico, pero solo cuando se retira el alcohol. La macrocitosis eritrocítica guarda una relación directa con el consumo prolongado de alcohol aun cuando las concentraciones de folato sean normales. La ingestión inadecuada de folato constituye el factor principal en la aparición de la deficiencia de dicho ácido en alcohólicos crónicos que consumen licores fuertes. En algunos países, la cerveza contiene una cantidad relativamente considerable de folato, lo cual depende de la técnica de elaboración. Los fármacos que inhiben la dihidrofolato reductasa son metotrexato, pirimetamina y trimetoprim.
El metotrexato tiene la acción más potente contra la enzima humana, en tanto que el trimetoprim es muy activo contra la enzima bacteriana y es probable que cause anemia megaloblástica cuando se administra con sulfametoxazol en pacientes con deficiencia preexistente de folato o cobalamina. La actividad de la pirimetamina es intermedia. El antídoto para estos fármacos es el ácido folínico, 5-formiltetrahidrofolato. Anomalías congénitas en el metabolismo del folato. Algunos lactantes con defectos congénitos en las enzimas del folato, por ejemplo, ciclohidrolasa o metionina sintasa, padecen anemia megaloblástica. Diagnóstico de las deficiencias de cobalamina y folato. En general, el diagnóstico de la deficiencia de cobalamina o folato se establece al identificar las anomalías correspondientes en la sangre periférica y al analizar la concentración sanguínea de las vitaminas. Deficiencia de cobalamina. Cobalamina sérica. La cobalamina sérica se mide por medio de la técnica automatizada inmunoenzimosorbente, ELISA, o la luminiscencia por unión competitiva, CBLA. La concentración sérica normal fluctúa de 118 a 148 picomol por litro, 160 a 200 nanogramo por litro, hasta cerca de 738 picomol por litro, 1000 nanogramo por litro. En los pacientes con anemia megaloblástica por deficiencia de cobalamina, la concentración suele ser menos de 74 picomol por litro, 100 nanogramo por litro. En general, cuanto más grave es la deficiencia, más reducida es la concentración sérica de cobalamina. En pacientes con lesión medular por deficiencia, la concentración es muy reducida incluso en ausencia de anemia. Los valores de 74 a 148 picomol por litro, 100 a 200 nanogramo por litro, se consideran en el límite de la normalidad. Estas cifras aparecen por ejemplo durante el embarazo en pacientes con anemia megaloblástica por deficiencia de folato. También pueden deberse a mutaciones heterocigotas, homocigotas o heterocigotas compuestas del gen TCN1 que codifica a la aptocorrina, transcobalamina 1. No hay anomalías clínicas ni hematológicas. La concentración sérica de cobalamina permite descartar de un modo confiable, rentable y conveniente la deficiencia de cobalamina en la gran mayoría de los pacientes con sospecha de este problema. Sin embargo, surgieron problemas con los productos comerciales de cuantificación de luminiscencia por unión competitiva que incluían factor intrínseco en personas con anemia perniciosa con anticuerpos contra dicho factor en el suero. Estos pueden producir valores séricos de vitamina B12 normales falsos incluso en 50% de los casos estudiados. Si las indicaciones clínicas de anemia perniciosa son de gran peso, las cifras séricas normales de vitamina B12 no descartan el diagnóstico. En anemia perniciosa no tratada se incrementan las concentraciones séricas de ácido metilmalónico, véase adelante. Se han vinculado con las disminuciones de los valores séricos de B12, aunque no indican deficiencia de la vitamina, situaciones como deficiencias de folato y transcobalamina 1, aptocorrina, anticonceptivos orales y mieloma múltiple. Por otra parte, las cifras séricas mayores de la vitamina casi nunca dependen del incremento de los valores séricos de transcobalamina 1 y pueden depender de la presencia de hepatopatías, nefropatías o enfermedades mieloproliferativas o cánceres de mama, colon o hígado, metilmalonato y homocisteína en suero. En los pacientes con una deficiencia de cobalamina tal que induce anemia o neuropatía, la concentración sérica de ácido metilmalónico es elevada. Se han ideado métodos sensibles para medir el ácido metilmalónico y la homocisteína en suero y se han recomendado para el diagnóstico de la deficiencia de cobalamina en las primeras etapas, aun cuando no existan anomalías hematológicas o concentraciones subnormales de cobalamina en suero. Sin embargo, las concentraciones séricas de ácido metilmalónico fluctúan en los pacientes con insuficiencia renal. El ácido metilmalónico y la homocisteína se incrementan un poco hasta en 30% de los voluntarios al parecer sanos, con una concentración sérica hasta de 258 picomol por litro, 350 nanogramo por litro, y una concentración sérica de folato normal. Asimismo, 15% de los ancianos muestra este tipo de elevación, incluso con concentraciones de cobalamina mayores de 258 picomol por litro, mayores de 350 nanogramo por litro. Estos datos cuestionan los valores exactos del umbral de la concentración normal de ácido metilmalónico y homocisteína.
Tampoco se ha esclarecido si tales concentraciones un poco altas tienen consecuencias clínicas. La homocisteína sérica se incrementa tanto en la deficiencia de cobalamina como en la de folato en las primeras etapas, pero también aumenta en otros trastornos como nefropatía crónica, alcoholismo, tabaquismo, deficiencia de piridoxina, hipotiroidismo, y con el tratamiento con esteroides, ciclosporina y otros fármacos. La concentración también es un poco más elevada en el suero que en el plasma, en los varones que en las premenopáusicas, en las mujeres que reciben tratamiento de sustitución hormonal o en quienes consumen anticonceptivos orales, lo mismo que en ancianos y pacientes con diversas metabolopatías congénitas que afectan a las enzimas en las vías de transulfuración en el metabolismo de la homocisteína. Por consiguiente, la concentración de homocisteína debe interpretarse con cuidado para diagnosticar la deficiencia de cobalamina o folato. Estudios para detectar la causa de la deficiencia de cobalamina. Solo los veganos, vegetarianos estrictos o las personas que reciben una dieta totalmente inadecuada desarrollan al final hipovitaminosis B12 por consumo inadecuado. Antes se utilizaban en forma generalizada los estudios de absorción de cobalamina, pero la dificultad para obtener cobalamina radiactiva y asegurar que las preparaciones de factor intrínseco carecieran de virus llevó a la obsolescencia de estas pruebas. Los métodos para diagnosticar anemia perniciosa incluyen el valor de gastrina sérica, que aumenta, el de pepsinógeno 1 en suero, que disminuye en anemia perniciosa, 90 a 92%, pero también en otros trastornos, y la práctica de endoscopia gástrica. Asimismo, se utilizan los análisis de factor intrínseco y anticuerpos contra células parietales, así como pruebas para diagnosticar cada enfermedad intestinal. Deficiencia de folato. Folato sérico. Se mide con la técnica de ELISA. En la mayor parte de los laboratorios, la cifra normal es de 11 nanomol por litro, 2 microgramos por litro, a cerca de 82 nanomol por litro, 15 microgramos por litro. La concentración sérica es baja en todos los pacientes con deficiencia de folato. También refleja la alimentación reciente. Por tal razón, el folato sérico puede encontrarse reducido antes de que aparezcan los datos hematológicos o bioquímicos de deficiencia. Este se incrementa en la deficiencia grave de cobalamina por el bloqueo en la conversión de metiltetrahidrofolato en tetrahidrofolato en el interior de las células. Asimismo, se han publicado concentraciones altas en el síndrome de asa intestinal con estancamiento a causa de la absorción del folato sintetizado por las bacterias. Folato eritrocítico. La cuantificación del folato eritrocítico es un estudio valioso para medir las reservas de folato en el organismo. Varía menos que el análisis del suero con la alimentación reciente y los rastros de hemólisis. En los adultos sanos, la concentración fluctúa entre 883.520 micromol por litro, 160 a 640 microgramos por litro, de eritrocitos. En los pacientes con anemia megaloblástica por deficiencia de folato, la concentración es subnormal, pero también lo es en casi 2/3 de los individuos con deficiencia notoria de cobalamina. Pueden observarse resultados normales falsos cuando el enfermo con deficiencia de folato recibió una transfusión sanguínea reciente o padece reticulocitosis. En párrafos anteriores se expuso la medición de la homocisteína sérica. Pruebas para detectar causas de la deficiencia de folato. Los antecedentes alimentarios personales son importantes. Se realizan estudios para identificar anticuerpos contra transglutaminasa y confirmar o descartar enfermedad celíaca. Si los resultados son positivos se debe realizar biopsia duodenal. Hay que descartar algún problema primario oculto que incremente la degradación del folato. Tratamiento. Deficiencia de folato y cobalamina. Por lo general es posible identificar cuál deficiencia vitamínica es la que causa la anemia, folato o cobalamina, y administrar solo la vitamina apropiada. Pese a ello, en los pacientes que ingresan en estado grave, puede ser necesario administrar dosis altas de ambas vitaminas una vez que se obtienen muestras de sangre para medir la cantidad de cobalamina y folato y luego de realizar una biopsia de médula ósea, si se consideró necesaria. Por lo general, la transfusión es innecesaria e inconveniente. Cuando es indispensable se administran 1 o 2 paquetes eritrocíticos, con lentitud, con el tratamiento habitual de la insuficiencia cardíaca en caso necesario.
Se recomienda la administración de complementos de potasio para evitar el riesgo de hipopotasemia, pero en realidad no es necesario. 1 o 2 semanas después de iniciar el tratamiento, es posible un aumento de las plaquetas. Cuando éstas se elevan mayores de 800 por 10 a la 9 por litro se administra tratamiento antiplaquetario, como ácido acetil salicílico. Deficiencia de cobalamina. Los pacientes con deficiencia de cobalamina deben recibir por lo general tratamiento con inyecciones por el resto de su vida. En el Reino Unido se utiliza la hidroxicobalamina y en Estados Unidos la cianocobalamina. En algunos casos es posible corregir en forma permanente la causa de fondo, por ejemplo tenia del pescado, sprue tropical o asa intestinal con estancamiento que puede resolverse por medios quirúrgicos. Las indicaciones para iniciar el tratamiento con cobalamina comprenden una anemia megaloblástica demostrada u otras anomalías hematológicas, así como neuropatía secundaria a la deficiencia. Los pacientes con una concentración sérica de cobalamina en el límite de la normalidad sin anomalías hematológicas ni de otro tipo se vigilan para confirmar que la deficiencia no avanza, ve hacia adelante. Cuando se ha demostrado absorción deficiente de cobalamina o incremento del ácido metilmalónico sérico, los pacientes deben recibir tratamiento de mantenimiento. La cobalamina se administra en forma sistemática a todo paciente sometido a gastrectomía total o ablación ileal. Los individuos sometidos a una reducción gástrica por obesidad o que reciben tratamiento prolongado con inhibidores de la bomba de protones se vigilan y, si es necesario, se les administra cobalamina. En el cuerpo, los depósitos casi siempre se sustituyen con 6 inyecciones intramusculares de 1000 microgramos de hidroxicobalamina a intervalos de 3 a 7 días. En los pacientes con neuropatía por cobalamina, las dosis son más frecuentes pero no se ha demostrado mejoría de la respuesta. Las reacciones alérgicas son infrecuentes, aunque puede ser necesario desensibilizar o administrar antihistamínicos o glucocorticoides. Para el tratamiento de mantenimiento bastan 1000 microgramos de hidroxicobalamina por vía intramuscular cada 3 meses. La retención de cianocobalamina es menor, por lo que se administran dosis mayores y más frecuentes, por ejemplo 1000 microgramos intramusculares cada mes, para el tratamiento de mantenimiento. Una pequeña fracción de cobalamina se absorbe en forma pasiva a través de las membranas mucosas, incluso si hay imposibilidad total de absorción fisiológica que depende de factor intrínseco, y por ello se usan grandes dosis orales de cianocobalamina diariamente, 1000 a 2000 microgramos, en la anemia perniciosa para reemplazo, en particular en Canadá y Suecia, y conservación de la cobalaminemia normal, por ejemplo en caso de absorción deficiente de cobalamina de alimentos. También se propuso el tratamiento sublingual cuando las inyecciones son difíciles por tendencia hemorrágica y en los individuos que no toleran el tratamiento oral. Cuando se utiliza la vía oral, es importante vigilar el cumplimiento, sobre todo en los ancianos y personas olvidadizas. El autor prefiere el tratamiento parenteral como medida inicial, en especial en casos de anemia grave o si existe neuropatía, y en la fase de mantenimiento de la anemia perniciosa. La administración de vitamina B12 por vía oral incluso en dosis pequeñas como 50 microgramos al día pueden tener mayor utilidad para tratar la absorción deficiente de la vitamina de los alimentos. Para el tratamiento de los pacientes con una concentración sérica subnormal de vitamina B12, volumen corpuscular medio normal y sin hipersegmentación de neutrófilos, los resultados negativos de la prueba de anticuerpos contra factor intrínseco en ausencia de una prueba de absorción de vitamina B12 plantea algunos problemas. Algunos casos, quizá 15%, son secundarios a deficiencia de transcobalamina 1, aptocorrina. El análisis de homocisteína o ácido metilmalónico ayuda en ciertos casos, pero en ausencia de estas pruebas y una función digestiva normal se debe repetir el estudio de vitamina B12 sérica entre 6 y 12 meses después para determinar si es necesario el tratamiento con cobalamina. Las inyecciones de vitamina B12 se utilizan contra enfermedades muy diversas, a menudo neurológicas, a pesar de que los valores séricos de esta y folato sean normales, tanto como la biometría hemática, y en ausencia de estudios comparativos doble ciego y con asignación al azar. Las entidades diversas incluyen esclerosis múltiple y síndrome de fatiga crónica / encefalomielitis miálgica. Es probable que cualquier beneficio que surja dependa de un efecto placebo de la inyección indolora de una solución rosa.
En la encefalitis miálgica, la ingestión de vitamina B12, a pesar de aportar cantidades no menos grandes de la vitamina, no ha suministrado beneficios y ello refuerza la opinión de que el efecto de las inyecciones es solo de tipo placebo. Deficiencia de folato. Una dosis diaria de 5 a 15 miligramos de ácido fólico vía oral es satisfactoria, puesto que se absorbe suficiente folato incluso en los pacientes con muy mala absorción. La duración del tratamiento depende de la enfermedad subyacente, pero es casi siempre de 4 meses, cuando ya se han eliminado los eritrocitos con deficiencia de folato y se han sustituido por poblaciones nuevas con abundante folato. Antes de administrar grandes dosis de ácido fólico, es necesario excluir la posibilidad de deficiencia de cobalamina y, si la hay, corregirla. De lo contrario, el paciente experimenta neuropatía por cobalamina incluso si la anemia por deficiencia de cobalamina responde al tratamiento con folato. Sin embargo, los estudios en Estados Unidos sugieren que la proporción de individuos con concentraciones séricas bajas de cobalamina sin anemia no ha aumentado desde que se enriquece a los alimentos con ácido fólico, pero no se sabe si se ha producido algún cambio en la incidencia de neuropatía por cobalamina. Cuando la causa subyacente de la deficiencia de ácido fólico no puede corregirse y es probable que recurra, por ejemplo en caso de diálisis crónica o anemias hemolíticas, es necesario administrar tratamiento prolongado con ácido fólico. Lo mismo sucede en la enteropatía por gluten, que no responde a la eliminación de este de la alimentación. En los casos de deficiencia de folato leve pero crónica, es preferible alentar al paciente a mejorar su consumo en la alimentación después de corregir la deficiencia con un régimen corto de ácido fólico. En cualquier paciente que recibe tratamiento prolongado con ácido fólico, es importante medir la concentración sérica de cobalamina a intervalos regulares, por ejemplo, una vez al año, para excluir la posibilidad de una deficiencia simultánea de cobalamina. Ácido folínico, 5, formiltetrahidrofolato. Constituye una forma estable de folato totalmente reducido. Se lo administra por la vía oral o parenteral para superar los efectos tóxicos del metotrexato u otros inhibidores de reductasa de dihidrofolato, como el trimetoprimo o el cotrimoxazol. Ácido fólico profiláctico. La profilaxis con este se utiliza en pacientes sometidos a diálisis por largo tiempo y casos de alimentación parenteral. También se usa para reducir las concentraciones de homocisteína y evitar enfermedades cardiovasculares y de la función cognitiva en los ancianos, pero no existen datos firmes que demuestren beneficio alguno. Embarazo. En más de 70 países, ninguno en Europa, se fortalecen alimentos con ácido fólico, en granos o en la harina, para disminuir el riesgo de defectos del tubo neural. A pesar de ello es necesario administrar 400 microgramos diarios como complemento antes y durante el embarazo para evitar la anemia megaloblástica y reducir la frecuencia de defectos del tubo neural incluso en países en que se fortalece la dieta. En Chile, los grados de fortificación aportan 400 microgramos diariamente, en promedio, pero en muchos países se acerca a 200 microgramos, de tal modo que aún se necesita recurrir al ácido fólico en la etapa periconceptiva. La mayor parte del ácido fólico, y quizá todo el utilizado para enriquecimiento, y que se consume en cada una de las 3 comidas al día, se transforma durante la absorción en la forma de metiltetrahidrofolato. Dicho compuesto no corrige la anemia en la hipovitaminosis B12. Investigaciones en los comienzos del embarazo indican que la mujer no cumple con la recomendación de ingerir ácido fólico como complemento, lo cual destaca el beneficio de la fortificación de alimentos. El complemento de dicho ácido disminuye la incidencia de defectos congénitos en hijos de madres diabéticas. Si la mujer procreó ya un feto con defectos del tubo neural, se recomienda que reciba 5 miligramos diarios cuando planee embarazarse y no deje de hacerlo durante todo el siguiente embarazo. Lactancia e infancia. La frecuencia de deficiencia de folato es tan elevada en los prematuros más pequeños durante las primeras 6 semanas de vida que debe administrarse ácido fólico en forma sistemática, por ejemplo, 1 miligramo por día, a quienes pesan menos de 1500 gramos al nacer y a los prematuros de mayor peso que necesitan exsanguinotransfusiones o que manifiestan dificultades para la alimentación, infecciones o vómito y diarrea.
Hoy día, la OMS recomienda complementar en forma sistemática con hierro y ácido fólico la alimentación de los niños en los países donde la deficiencia de hierro es común y es alta la mortalidad infantil, en gran parte por infecciones. Sin embargo, algunos estudios sugieren que donde las tasas de paludismo son elevadas, este método puede aumentar la frecuencia de enfermedades graves y de función. Incluso en las regiones donde el paludismo es poco frecuente no se han observado beneficios en cuanto a la supervivencia. Anemia megaloblástica independiente de la deficiencia de cobalamina o folato o de alteraciones en su metabolismo. Este tipo de anemia aparece con muchos fármacos antimetabólicos, por ejemplo, hidroxiurea, arabinósido de citosina, 6, mercaptopurina, que inhiben la replicación del ácido desoxirribonucleico. Los antivirales análogos de nucleósidos que se utilizan en el tratamiento de la infección por VIH también ocasionan macrocitosis y cambios megaloblásticos en la médula ósea. En la rara enfermedad denominada aciduria orótica existe un defecto de dos enzimas consecutivas en la síntesis de las purinas. Esta enfermedad responde al tratamiento con uridina, la cual elude el bloqueo. En la anemia megaloblástica con respuesta a la tiamina existe un defecto genético en el gen para el transporte de tiamina de gran afinidad, SLC19A2. Esto produce un defecto en la síntesis de ribosa del ácido ribonucleico por las alteraciones en la actividad de la transcetolasa, enzima del ciclo de las pentosas que depende de la tiamina, lo cual provoca una disminución de la producción de ácido nucleico. Algunas veces se acompaña de diabetes mellitus, hipoacusia y numerosos sideroblastos anulares en la médula. Aún no se establece la causa de los cambios megaloblásticos en la médula ósea en algunos pacientes con leucemia mieloide aguda y mielodisplasia.